Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, hola. ¿Anda el micrófono? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien muy motivado de estar aquí reunidos nuevamente? ¿Sí? ¿Tú sí? Qué bueno, me encanta. Buenísimo. Excelente ponencia del profesor. Está claro que el futuro no lo controlamos ninguno de nosotros, ni sabemos hacia dónde va a ir el futuro. La única claridad que tenemos es cómo construimos y qué hacemos hoy para llegar a ese futuro de la mejor manera posible. ¿Sí? Tenemos un pequeño inconveniente, que es que tenemos la demo puesta, pero no la presentación puesta. No sé si pueden cambiarla, así ya la tenemos preparada. ¿Sí? De todas maneras, como la demo me sirve, mientras tanto, mientras la van buscando y la van cambiando, les quiero contar una cosa que me pasó en Colombia hace un tiempito, en Bogotá, y que creo que de alguna manera resume cómo podemos utilizar la tecnología para conocer a las personas, pero reconectar con lo humano para conectar con lo más importante. ¿Cómo podemos reconectar con las personas para rehumanizar, para sorprender y para que nuestro trabajo tenga esa importancia, esa impronta, para que ningún robot, ninguna máquina, ningún algoritmo pueda reemplazarnos? Me tomo un vuelo a Bogotá, son más o menos unas 10, 11 horas. No sé si alguno estuvo en Bogotá alguna vez, ¿no? ¿Sí? 2.600 metros de altura. Dicen que estás más cerca de las estrellas y que eso está bueno, aunque te cuesta más respirar. Llegás a un hotel muy bonito que se llama 101 Park House y cuando haces el check-in te dan una tarjeta personal con tu nombre. ¿Alguna vez le dieron alguna tarjeta con su nombre en algún hotel, ustedes que son personas que viajan mucho? ¿Sí, no? A mí nunca me ha pasado. Y digo, ¿pero para qué la tarjeta? Me dice, no, por si se toma el taxi o el Uber o si se pierde, acá está el teléfono y la dirección y usted puede venir. Es interesante, digo, porque claro, el roaming en Bogotá cuesta muy caro, con lo cual uno no tiene Google Maps y esas cosas. Eventualmente podría tenerlo, pero costaría mucho más. Subo a la habitación y cuando subo a la habitación pasa algo increíble que se van a quedar con las ganas de saber porque no lo puedo mostrar ahora. Así que vamos a poner música de ocasión. Salen los bailarines. Y esperamos un segundito y ya cuando pongan la presentación continuamos. Pero pasa algo muy, muy interesante que ahora les voy a contar. Pero bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis para reconectar con lo que pasó ese día en ese lugar. Si Rosa me confirma que está la presentación, ahí está. Bueno, volvemos con la anterior. Cuando entro en la habitación me encuentro con esta sorpresa, ¿no? Esta sorpresa que es una botella que tiene el nombre de Andy, me llamo Andy, otra que tiene el apellido Stallman, mi apellido es Stallman. Y en ese momento, ¿qué piensan ustedes que hace un argentino? Saca su teléfono, ¿sí? Una foto nada más. No, un argentino no saca una foto. Saca 100 fotos y empieza a compartirlas ¿en dónde? En todas las redes sociales, sin parar. Y si no estás en alguna, te das de alta en ese momento para también poder compartirlo, ¿sí? Pero claro, no tenía roaming, con lo cual me tenía que conectar al Wi-Fi. Cuando me voy buscando la clave del Wi-Fi, me encuentro con que me recibían también con este bonito plato de un jamón no tan bueno como el nuestro, pero con branding y brandofón, que es el nombre de un libro que escribí. Y cuando estaba buscando el Wi-Fi, busco y me encuentro rápidamente con que en vez de Suite 601, dice Red Brand of On. Brand of On es un libro que yo publiqué hace varios años que habla del branding y del futuro, etcétera, etcétera. Con lo cual, hasta me habían customizado la red Wi-Fi. En ese momento, uno se siente una especie de Madonna, Mick Jagger, David Bowie, pero todos en uno. Y quieres compartirlo con el mundo. Yo me quedé pensando mucho tiempo cuánto tiempo le podía haber costado y cuánto dinero y cuánto presupuesto le podía haber costado a este hotel tener este pequeño detalle o esta pequeña atención conmigo. ¿Ustedes creen que esto es muy caro? ¿Ustedes creen que para esto hace falta tener mucha tecnología? ¿Ustedes creen que para esto hay que invertir millones de euros y hacer 14 planes quinquenales y 80 Excels? ¿O simplemente hay que tener una cultura y una marca y un talento y una convicción de querer hacer sentir a cada uno de tus clientes como el mejor cliente del mundo? Porque a la hora de elegir una marca, cada uno de nosotros tenemos infinidad de opciones para elegir. Pero no solamente en un mundo específico como puede ser el gran consumo, la hotelería, el hospitality o el facility management.
Al final, todas las marcas están peleando por lo mismo, que es tu atención, tu tiempo, tu cariño y tu dinero. Y ya no es como pasaba hace muchos años que un hotel competía contra otro hotel, o un centro comercial contra otro centro comercial, o una oficina contra otra oficina. Hoy todas las marcas compiten contra todas las marcas por lo mismo. De hecho, el hotel compite, entre otros, con Netflix, por ejemplo, ¿sí? Por tu tiempo, tu cariño, tu atención. ¿Saben, según Netflix, cuál es su principal competidor? ¿Cuál dirían ustedes que es el principal competidor de Netflix? ¿Disney? El sueño, sí señor, excelente. El principal competidor para Netflix, según Netflix, es el sueño. Es ambicioso, ¿eh? Parecen argentinos los dueños de Netflix. Entonces, si una marca ya tiene en el sueño a su principal competidor, imaginémonos todos los demás. Pero hay una palabra clave para mí en la construcción de marca y en el impacto sobre las personas, sobre nosotros, que tiene que ver con la constancia. Y la constancia no todas las marcas la generan, porque a veces vos haces una muy buena campaña y decís, ya está, misión cumplida, ya cumplí con mis objetivos, ya alcancé mis KPIs, OKRs todos check, pero no sirve porque eso es para ti, no para la gente. ¿Cómo haces para mantener constancia de cara a la gente? Un año más tarde me vuelven a invitar a Bogotá, a otro evento, en otro lugar, pero la conferencia de prensa para promover el evento el día anterior era en este mismo hotel. Llego al hotel temprano, me siento en la mesa, veo que hay un cartelito, lo giro, veo que dice Andy Stallman y cuando llegan los medios de comunicación lo vuelvo a girar. Cuando lo vuelvo a girar, ¿qué sucede? Leo en el reverso un mensaje que me dejaba el hotel. 348 días después, no 347, no 349, 348 días después, lo volvemos a tener aquí. Mucho éxito en su conferencia. Créanlo o no, se me secó la garganta. Empecé a buscar cámaras ocultas. No sabía si mi teléfono estaba pinchado, si iba a entrar el FBI por la puerta. Dije, voy a tomar agua para calmar mi ansiedad y me encontré con el hola de nuevo, Andy Stallman. Al final, ¿sobre qué se construyen las grandes marcas? Las grandes marcas se construyen sobre los pequeños detalles. Y son pequeños detalles como estos que generan varias cuestiones. Una de las importantes es que me ponen a mí a hablar de esta marca. Cuando una marca habla de su marca, eso es lo que yo llamo marketing. Cuando otras personas u otras marcas hablan de tu marca, eso es lo que yo llamo branding. Lo que estoy haciendo yo es ayudar a construir esta marca, pero no porque tenga ningún interés, ni tengo acciones, ni conozco a los dueños. Simplemente porque creo que igual que estamos criticando a muchas marcas, sobre todo los que estamos en Twitter, por las cosas mal que hacen o por lo poco que nos cuidan o por lo poco que nos consideran, también está bueno hablar bien de las marcas. Ese es un punto. El segundo punto, los beneficios racionales son imitables por casi todos tus competidores. Los beneficios emocionales no. ¿De qué manera construís una relación emocional que sea tan inigualable que solamente tú puedas generarla? Y el tercer punto, que para mí creo que es la madre del cordero de los tiempos por venir en la relación marcas-personas, es la mayoría de marcas están focalizadas en las transacciones. Y muy poquitas marcas ponen foco en las relaciones. Y yo creo que si vos generás y establecés lazos de confianza y de amor genuinos, honestos, auténticos, si estableces buenas relaciones, como resultado de ello, ¿qué puede venir? Las transacciones. Pero si solo es transaccional, ¿tiene recorrido esa relación? Probablemente no. ¿Sí? ¿Cómo estamos con el tema de la presentación? ¿Estamos bien? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Alguien? ¿La pudieron encontrar? ¿La cambiaron? ¿No? ¿Es esta? ¿Sí? Pero no estaba desde el principio entonces. Estaba desde el principio. Bueno, pues nada. Improvisaremos. Pequeños detalles que crean grandes diferencias. Y estas grandes diferencias, o mejor dicho, estos pequeños detalles son importantes porque
Si la marca hace sentir importante a las personas, ¿qué van a hacer las personas? Van a hacer sentir importante a la marca. Hoy por hoy hay un problema que al mismo tiempo es una gran oportunidad. ¿Ustedes saben cuántas marcas podrían desaparecer esta noche y mañana no nos importaría a ninguno de nosotros? 8 de cada 10 es un número que les parece razonable. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es un montón? Es un montón. Esta noche, según estudios, no es la opinión de Andy, sino que es dato, que es información, 8 de cada 10 marcas podrían desaparecer y no nos importaría. Claro, ustedes dirán, yo estoy en el grupo de 2 de cada 10. Yo soy de las que se queda. ¿Qué están haciendo las marcas que están en ese grupo de 2 de cada 10 para trascender? Aparte de lo ya mencionado. En este contexto en el cual la única certeza que podemos meter en nuestros planes estratégicos es que la incertidumbre va a ser la norma, son marcas que tienen, entre otras cuestiones, la valentía en el centro de su visión. Claro, en el siglo XX, la empresa grande, ¿qué hacía con la pequeña? Se la comía en un minuto. Iba, pum, me la como. En el siglo XXI, ¿quién se desayuna a quién? La empresa ágil, la empresa valiente, la empresa innovadora se desayuna a la empresa lenta, a la empresa que no sabe para dónde ir y que carece de liderazgo. En proyectos de branding que estamos desarrollando en los 5 continentes, uno de los componentes cada vez más importantes, sumado a la sostenibilidad que se mencionó, es la innovación. Y en muchos consejos de dirección, cuando estás presentando proyectos, te preguntan ¿cuánto nos va a costar hacer algo nuevo? ¿Está bien esta pregunta o no para ustedes? ¿O hay una pregunta mejor? Excelente. Esa es la pregunta. Porque vivimos en un entorno empresarial en el que tenemos un montón de expertos en costos, pero no tenemos tantos expertos o especialistas en crear valor. O mejor dicho de otra manera, los expertos en costes están ganando la batalla a todas aquellas personas que vienen con ideas creativas, innovadoras, disruptivas, que necesitan ponerse sobre la mesa para crear valor. Entonces, si las preguntas están mal hechas, ¿qué va a pasar con las respuestas? Van a estar mal. Entonces, ¿cuánto cuesta hoy no innovar? Es la pregunta que hay que poner sobre la mesa. Y cambiar esa mirada sobre costo versus no costo. Es muy interesante porque quienes tenemos la suerte de trabajar prácticamente para todos los sectores e industrias en los 5 continentes, cuando llegás a las primeras reuniones, todo el mundo se viene arriba, ¿no? Queremos ser el líder o queremos consolidar el liderazgo y queremos hacerlo todo de puta madre, o sé qué, y el brief y todo el mundo sale a tope ahí, todo subidón, y después te dicen el budget que tienen, que no alcanza ni para ir a comer acá a la vuelta el desayuno. Entonces, lo que está pasando al mismo tiempo es que vos hoy ves todo un ecosistema de startups que prácticamente sin equipo, sin recursos y sin presupuesto están transformando sectores o industrias o categorías. ¿Pero por qué? Porque lo que están haciendo es poner el foco en el problema o en la solución. Casi todos en épocas de crisis reaccionamos de la misma manera. Nos da miedo, nos agarra insomnio, nos ponemos un poquito más estresados y sobre todo, ¿qué hacemos? Recortamos los presupuestos. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo trabajo con muchas multinacionales en todo el mundo y casi todas, ¿qué me están diciendo para el 2023? Estamos recortando el presupuesto. Y vos le preguntás, pero ¿tú sabes que en los últimos 100 años se han analizado todos los procesos de recesiones o desaceleraciones o crisis económicas y que todos tienen algo en común? E insisto, esto es data y no opinión. Que todas aquellas marcas, empresas, que en vez de cortar presupuesto en marca, marketing y publicidad, si lo mantuvieron o lo aumentaron, salieron más fortalecidas de la crisis, ganaron tarta de mercado, si la acción estaba cotizada 6 veces antes que la competencia recuperó su nivel precrisis y un montón de etcéteras. No lo sabía. Bueno, pero ahora lo sabes. ¿Vas a cortar el presupuesto? Sí. La información está al alcance de casi todos nosotros, los datos también, pero la respuesta es mucho más cortoplacista.
Cuando ponemos como ejemplo marcas de referencia, no voy a entrar en ninguna de ellas porque seguramente cada uno en su cabeza sepa de cuáles estoy hablando, son marcas que han apostado por un horizonte de mediano y largo plazo de creación de valor, de establecimiento de relaciones y de creer en un plan para consolidarse en un lugar destacado en el mercado, en la mente y en los corazones de clientes y empleados, sin olvidar el presente, pero no prisioneros o rehenes del cortoplacismo. Y ustedes pueden estar diciendo, sí, Andy, pero tú vives en un Tupperware o en una burbuja, si no cumplo con el presupuesto del 2023 me van a echar. Yo no estoy diciendo que hay que ignorar el corto plazo. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que ser rehenes del corto plazo. En todos los proyectos de innovación y en todos los proyectos de marca, vos tenés diferentes horizontes, el diferente corto, el diferente mediano y el horizonte largo. Pero casi todos tenemos foco en lo corto. Y lo corto casi siempre termina siendo coyuntural. Y las decisiones que tomes para lo coyuntural no te sirven para el largo recorrido, con lo cual el gasto es menor o es mayor a largo plazo. Nuevos KPIs que estoy percibiendo en las compañías líderes y en las empresas con las cuales me siento más inspirado o representado. ¿Cómo hacer para tener a tu gente más informada? ¿Cómo hacer para tener a tu gente más inspirada? ¿Y cómo hacer para tener a tu gente más comprometida? Ustedes saben que hoy a nivel global, gente que se siente muy engaged, muy comprometida con la empresa en la que trabaja, ¿saben qué porcentaje es sobre el total de la fuerza laboral de media a nivel global? Entre el 10 y el 12%. Esto es un problema del empleado, es un problema del empleador, es un problema del sistema. Creo que la pregunta correcta es ya no de dónde viene el problema, sino cómo hacemos para resolverlo. Porque hoy por hoy, cuando una persona que trabaja en tu compañía está motivada, está engaged, está ilusionada, al final lo que hace es marcar la diferencia. Porque en el siglo XXI lo que veíamos era que los empleados eran los embajadores de tu marca. En el siglo XX quise decir, perdón. En el siglo XX eran los embajadores de tu marca. En el siglo XXI son tu marca. Entonces, si vos tenés un 85% de gente que no está engaged y están de cara al público, hablando con tus clientes, atendiendo a tus proyectos, lo harán bien, muy bien, regular o excelente. En este contexto de altísima digitalización y automatización, en la que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar y todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar, hay algo que por suerte no se puede automatizar ni digitalizar. ¿Saben qué es? Las emociones humanas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, en tu trabajo, en un edificio de oficinas, en un museo, en un centro comercial, en un complejo mixto, ¿cuál es el rol de las personas y de la emoción y de la experiencia? Porque está muy bien ser eficiente en el consumo de la energía, en la limpieza, en la seguridad, en el mantenimiento, en la sostenibilidad, pero al final el edificio tiene todo el sentido, el activo tiene todo el sentido si qué. Si hay personas, ni más ni menos. ¿Cuánto tiempo de nuestro tiempo lo invertimos para darle valor a las personas que dan vida a nuestro edificio? Hay un defecto que yo siempre le comparto a nuestros clientes de centros comerciales, trabajamos con muchos centros comerciales aquí en Europa, es que cuando vos llegas a un centro comercial, casi siempre la primera figura que representa al centro con la que te encontrás, ¿cuál es? El guardia de seguridad, que además no es del centro, es de Securitas o Prosegur o lo que sea, que lo mismo está en este centro hoy que mañana en otro, con lo cual le da exactamente lo mismo, no sabe ni cuál es el propósito de esta marca, ni la personalidad de esta marca, es más, está de mal humor, ¿sí? Por lo general. Hay excepciones, pero por lo general te miran con cara de, ¿no? Me siento Clint Eastwood porque tengo acá una chapa. El trato humano lo que va a terminar generando es esta profundización en tres grupos de marcas. Las marcas que amamos, que son muy poquitas, las marcas que odiamos, que son unas cuantas, y las marcas que ignoramos, que son la mayoría. Piensen ahora para adentro
¿Qué marca en el último mes les dio un abrazo de agradecimiento, de cariño? ¿Qué marca les mandó un email diciéndole que por ser tan buenos clientes iban a tener X beneficio o Y descuento? ¿Qué marca en el último mes solamente les dijo gracias por elegirnos? ¿Cuántas marcas podríamos enumerar? ¿7, 8, 10, 20? ¿Sí? ¿Una? ¿Cero? ¿Poquitas? ¿Qué pasaría si esa relación fuese mucho más profunda y honesta, sobre todo en un futuro de branding que para mí tiene que ver con la personalización? ¿Y qué significa la personalización? Que en el futuro yo no voy a ser target, hombre de 53 años, de clase media, de la Sierra de Madrid. Porque lo mismo hay otros montones de hombres con las mismas características que, por ejemplo, pueden ser del Real Madrid y yo no. O que les puede gustar comprar lingerie a la mujer y tal vez a mí no. O que les gusta andar en moto con los amigos y tal vez a mí no. Con lo cual, ¿podemos todos los que tenemos ciertas características comunes ser iguales? ¿No tenemos todo este universo de algoritmos, inteligencias artificiales y máquinas para conocer a cada uno de nuestros clientes con todos sus deseos, sus comportamientos, sus dolores, sus ganas para establecer esa relación más profunda? Es interesante porque muchas veces cuando hablo del amor y de la necesidad de abrazar al cliente y de cuidarlo y de mimarlo genuinamente, me tildan un poco de naïf o de poético o de utópico. El otro día un cliente me criticó y me dice, tú eres muy utópico. Le digo, es que si no tenemos utopía en la vida, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? ¿Saben para qué sirve la utopía? ¿Conocen la frase famosa? La utopía está en el horizonte, ¿sí? Y cuanto más queremos acercarnos a la utopía, más tenemos que acercarnos al horizonte. Nunca la alcanzamos la utopía, pero ¿para qué sirve la utopía? Para avanzar. Café con corazón. Uno puede creerle o no a Starbucks que haga el café con corazón. Cuando uno va a Starbucks, la experiencia real versus la experiencia ideal claramente no se da, ¿no? Que siempre están hablando entre ellos, te dan poca bola, a lo sumo te preguntan el nombre, te ponen un rotulador donde va tu boca, te tomas el rotulador, te puedes infectar, ¿no? Todas esas cosas terribles, ¿no? A veces para divertirte le das algún nombre que no es. Pero el tema de las marcas es cada vez más poderoso porque al mismo tiempo que podemos hablar de marcas corporativas o de marcas empresariales, cada uno de ustedes también es una marca. Ya no solamente la marca de la que forman parte en su empresa, ya sea que sea vuestra o de terceros, sino también cada uno de ustedes como profesionales es una marca. El profesor se acaba de ir y dijo, estamos en LinkedIn, podemos seguir conversando. Cuando tú tienes un perfil en alguna red social, por defecto ya te transformas en una marca global. ¿Qué tanto estás cuidando tu marca? ¿Qué tanto estás cuidando la comunidad alrededor de tu marca? ¿Qué tanto eres consciente de la importancia que tiene tu marca para la construcción de relaciones? A mí una de las cosas que me fascinó de la despedida de Federer es que el tipo estaba llorando a moco partido, a moco tendido, ¿no? Rafa le daba la mano, era entrañable, ¿no? Todos queríamos llorar. Ahora, ¿qué tenía en su mano izquierda Roger Federer? No se sacó el Rolex ni para ir al baño. Entonces vos decís, son lágrimas honestas, son lágrimas genuinas, hay una melancolía o una tristeza, pero el reloj hasta en la sopa. Y está todo bien, porque al final, si no tuviésemos patrocinadores, no tendríamos tenis, no tendríamos eventos, no tendríamos clientes. Pero hay límites, hay espacios, hay momentos, hay situaciones. ¿Pero podemos concebir un mundo sin marcas a esta altura de los acontecimientos? Yo creo que no. Ahora bien, ¿cuál es el rol de las marcas en este nuevo contexto o en esta nueva era de paradigma cambiantes? Yo creo que una de las cosas importantísimas cuando hablamos de la transformación digital es que es muy confuso el término. Porque ¿qué es lo que entiende la mayoría de gente cuando hablamos de transformación digital? Palabra clave, tecnología, ¿no? Sin embargo, la transformación digital es una transformación cultural. Es una transformación de la mentalidad de mi organización, de mi equipo de liderazgo, de mi talento, para empezar a ver que como cambiaron las cosas, como cambió la sociedad, como cambió el mundo, yo también debo cambiar.
Pero ¿me alcanza con cambiar el sistema operativo o poner tablets o crear la nube o tener al sistema este de encuentros online de Microsoft, ¿cómo se llama? Teams, que es malísimo, por cierto. Me olvido el nombre porque no me gusta cómo funciona. Entonces, el mundo se está moviendo tan deprisa que mientras una empresa de esta sala dice que algo no se puede hacer, ¿qué dicen otras empresas? ¿Lo estamos haciendo o ya lo hemos hecho? Es muy interesante porque en casi todos los sectores e industrias, cuando alguien viene con una idea innovadora, alguien le dice, esto no lo ha hecho nadie, no va a funcionar. Cuando lo que la historia nos ha demostrado es que cuando alguien hace algo que casi nadie ha hecho, por lo general funciona. Y lo peor que te puede pasar cuando algo no funciona es que te equivoques rápido, lo más barato que puedas y que sigas iterando. ¿Cuántas cosas innovadoras han pasado en su empresa en los últimos años? Pero ya no hablo como resultado de una pandemia que a todos nos obligó a cambiar cosas, sino en un contexto de cierta estabilidad, ¿cuántas cosas están cambiando? Hoy por hoy, según datos nuevamente, el 80% de los empresarios, dice CEOs en realidad el estudio, cree que su empresa da un servicio excelente. ¿Sí? Esto es un estudio a nivel global. Por otro lado, tenemos la mirada de los clientes, que son los que reciben ese servicio excelente. ¿Ustedes dirían que los clientes recibimos un servicio excelente en un 75%, en un 56%, en un 8% o en un 39%? Levante la mano 75%, por favor. Nadie. Bueno, 56%, que es razonable. Aquí hay 56. ¿39? Bastantes más. ¿Quién dice que es el 8%? Pues muy bien. Ustedes, como yo, recibimos un servicio bastante malo regularmente. ¿Sí? El 8% de las personas recibimos un trato, el 8% recibe un trato excelente o percibe que recibe un trato excelente, mientras que el 82%, el 92% no. ¿Dónde creen ustedes que está el fallo? ¿En la percepción del cliente o en la percepción del CEO? Está claro, ¿no? ¿De qué manera podemos salir un poco de esa endogamia en donde nos autoconfundimos y realmente nos ponemos en la piel de quienes nos están diciendo las cosas por su nombre? Porque al final, cuando vos criticás a una marca, es porque esa marca te interesa, porque si no, no perdés ni tiempo ni saliva. Pero si vos recibís de esa marca, como me pasa mucho, por ejemplo, con las aerolíneas, gracias por volar de Washington, D.C. a Madrid. ¿Nos podría completar este breve estudio de que solo le llevará 15 minutos? Y vos le contestás, ¿para qué querés que lo rellene si los últimos 10 que rellené no sirvieron para nada? Y te contesta un bot. Gracias por escribirnos. Siga volando con nosotros. ¿De verdad queremos entender a las personas y escuchar a las personas para poder modificar, mejorar y evolucionar? ¿O nos quedamos simplemente estancados ahí? Para mí hay una nueva vanguardia en el mundo de las marcas, que son lo que yo llamo las marcas tótems. ¿Y por qué lo llamo marcas tótems? Porque creo que en un contexto en donde hay tanta información y tanta confusión, hay que intentar hablar de la manera más sencilla posible. ¿Todos tienen en su cabeza la figura de un tótem, más o menos? ¿Sí? Un elemento icónico, ¿sí?, que estaba casi siempre en el centro de un grupo, una tribu, un clan, alrededor del cual la gente se reunía y tenía ese sentido de pertenencia a algo. Al mismo tiempo, ese tótem, de alguna manera, en la comprensión de nuestros ancestros, los protegía y les daba un sentido identitario. Hoy por hoy, aquellas marcas que están generando este mismo impacto en la sociedad, para mí son los tótems posmodernos, que son elementos icónicos alrededor de los cuales nos reunimos porque creemos en su rol social, económico y medioambiental para mejorar las cosas o para sentirnos protegidos o para reunirnos con people like me, con personas como yo, que sobre todo tenemos algo en común, tenemos valores compartidos. ¿Por qué es importante esta nueva cara de las marcas y este fenómeno de las marcas tótems, como las denomino? Prácticamente la mayoría de la población global ha afirmado que tiene mucha más esperanza en las empresas y en los empresarios para mejorar la sociedad y el mundo que en la política y los políticos.
¿Ustedes entrarían dentro de este grupo mayoritario o están en desacuerdo? ¿De acuerdo en general? ¿Sí? ¿Más o menos? Yo creo que no hay que buscar los unos o los otros. Indudablemente, si queremos mejorar cosas, tenemos que trabajar colaborativamente el sector privado, la administración pública, la academia, los medios de comunicación y sobre todo, ¿quiénes? Los ciudadanos. ¿Sí? No podemos mirar por la ventana y esperar que el mundo sea sostenible. No podemos mirar por la ventana y esperar que las cosas cambien. Pero lo interesante de esta encuesta global, que dice que la esperanza depositada en las empresas para mejorar las cosas es lo que puede determinar el cambio en el futuro, hace que nosotros que trabajamos en marcas y que damos vida a las marcas o que transformamos marcas, podamos impactar en generar empresas mejores. Si las empresas son mejores, como resultado que tenemos, una sociedad mejor. Y si la sociedad mejora, ¿en qué tipo de mundo vivimos? Porque ya no se trata de ser más rico o menos rico, como decía el profesor. Porque por ahí algún filósofo o algún sabio dijo en su momento que rico es el que menos necesita. Y yo no estoy diciendo que tengamos que volver a la cabaña y hacer estufitas de madera, como se está hablando y demás, pero ¿realmente todo lo que necesitamos lo necesitamos? Porque al final del día, cuando estuvimos encerrados en la pandemia, ¿qué es lo que más añoramos? Estar acá juntos, darnos un beso, un abrazo, volver a tocarnos en el buen sentido y en el mal sentido también, volver a conectar, volver a vernos cara a cara, volver a reír, entrar a un bar. Entonces, está muy bien que suba el euro, que baje el euro, que la bolsa suba, que la bolsa baje, pero no podemos determinar y establecer toda una línea de vida en función de variables económicas. ¿Cómo se exceliza el amor por un hijo? ¿Cómo se exceliza el amor por un compañero de trabajo? ¿Cómo se exceliza el amor por tu empresa? ¿Podemos medir el retorno on love igual que el return on investment? ¿Podemos tener un retorno del amor una vez establezcamos algo más elevado a la hora de conectar de otra manera con la sociedad? Ustedes están hoy en un momento doblemente complicado. Primero porque, igual que nos pasa a los que trabajamos en branding, la mayoría de gente o no entiende o no valora lo suficiente lo que es el facility management. Y a ustedes les debe doler la cabeza decir, pero ¿cómo no se entiende o no se valora? Si lo nuestro es capital. ¿No les pasa o no? A mí me dijeron que les pasa. A mí también me pasa, ¿eh? Sigo yendo a reuniones y hablo de branding y me hacen el típico chiste, Brandy, el del bar y no sé qué, ja, ja, ja. Pero no es divertido porque el branding puede cambiar las cosas. Ustedes están ahora en un momento de quiebre donde nace la generación híbrida o donde se consolida la generación híbrida y hay que repensar los activos. Y repensar los activos requiere también de transformar los modelos y las fórmulas que hasta hace 2 minutos funcionaban, pero que ahora dejaron de funcionar. Y requiere de salirse de la caja, pero no quedarse al lado de la caja. Salirse de la caja e ir mucho más allá. Al tiempo que tú vienes con ideas nuevas y la propiedad te dice mi yield, mi return, mi porcentaje, mi 3%, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Es un infierno. Digo es un infierno porque es complicado. Pero hoy el que renuncia pierde. Hay que seguir adelante y hay que seguir insistiendo y creo que son tiempos apasionantes que nos está tocando vivir. Imagínense 20 años haciendo lo mismo sin que cambie nada lo que sería. Sería un bodrio, como un aburrimiento absoluto. Sí, ustedes me dirán, bueno, pero tampoco nos pasemos al otro extremo, estar todos los días cambiando. Bueno, busquemos ahí ese punto de encuentro. Las 4 características que para mí las marcas tótem tienen que tener y sin las cuales es muy difícil que crezcan y se desarrollen, son, en primer lugar, poner a las personas. Para mí, el verdadero valor diferenciador de una marca y del resto de marcas reside en el talento de las personas. Y al final, más allá de que ustedes puedan tener robots y máquinas que hagan parte de su trabajo, que limpien o que atiendan o que midan o que solucionen o que arreglen, el factor humano está ahí. Y el factor humano es absolutamente determinante. Y hoy por hoy también vamos a entrar cada vez más en una batalla casi dramática por el talento. El talento va a ser más difícil de conseguir que un cliente.
Con lo cual, hoy mimar al talento, a mí no me gusta la palabra retener, porque retener es como que, ¿viste?, te agarro, ¿no?, te cojo y no te dejo ir, ¿no? Que la gente elija quedarse porque cree en lo que hago, en cómo lo hago, en por qué lo hago, para quién lo hago y de qué manera impacto en la sociedad. El segundo punto importante para mí es el propósito. ¿Ustedes conocen bien el propósito de su marca? ¿Lo tienen presente? Si yo les preguntara ahora, no me lo contesten, no quiero hacer pasar un mal rato a nadie. Si yo les preguntara ahora, ¿cuál es el propósito de su marca? ¿Ustedes lo saben? ¿Lo están viviendo? A los chicos que acaban de hacer el onboarding la semana pasada, ¿les están haciendo vivir el propósito para que entiendan por qué se hace lo que se hace, además de ganar dinero? Yo tengo conocidos que tienen hijos que acaban de entrar en empresas y llevan un mes y medio, y solo le han dicho dónde queda el baño, la cafetería, la oficina y quién es su jefe. That's it. No hablamos de valores, no hablamos de propósito, no saben la misión de la compañía, no saben la visión hacia dónde van, pero es el futuro de la compañía, acaban de entrar. El propósito es fundamental porque el propósito es ese por qué que da sentido a tu existencia. Y después tenemos el beneficio, ¿no?, el profit. Mucho se está hablando ahora de marcas con impacto social, de marcas con una mirada mucho más comprometida con lo sostenible, con lo social y demás. ¿Esto va en contra del beneficio? ¿Tenemos que elegir lo uno o lo otro? Pero para nada. Igual que podemos trabajar remoto y trabajar presencial, podemos ser una marca comprometida, social, sostenible y también ser muy rentable. De hecho, si ustedes leen las últimas 3 cartas de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, van a ver que la palabra sostenibilidad tiene un espacio súper destacado, a tal punto que dice que no va a invertir más su fondo, que es el más grande del mundo, en compañías que no sean sostenibles o que no tengan planes de sostenibilidad. Y finalmente tenemos el planeta. El planeta Tierra, ¿nos preocupa de verdad, sí o no? O lo que nos preocupa de verdad, sí o no, es dónde vivimos nosotros. Porque el planeta va a superar cualquier civilización humana. Da lo mismo que esté el ser humano o no. El planeta va a trascender a la civilización humana, si es que desaparecemos. Con lo cual, cuidar el planeta al final del día, ¿qué es? Cuidarnos a nosotros mismos. De eso trata la sostenibilidad. Y a la sostenibilidad creo que hay que darle una mirada mucho más grande que el medio ambiente, lo verde, lo sostenible. La sostenibilidad económica y social es imperiosa para que el negocio funcione. ¿Ustedes saben más o menos qué porcentaje de españoles afirma que quiere ser sostenible? Más del 90%. ¿Saben qué porcentaje de españoles sabe cómo ser sostenible? Menos del 4%. ¿Podemos ser más divulgadores de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, no solamente para nuestra pequeña comunidad o nuestra gran comunidad, sino para ir mucho más allá de esas paredes y generar un impacto más poderoso? Para poder, muchos de ustedes, personas importantes, de empresas importantes, de marcas importantes, jugar un rol mucho más ambicioso que solamente cumplir con el plan de negocios, que está muy bien y ya es bastante difícil en este contexto. ¿Podemos abrir las puertas a que las marcas embanderen de manera genuina y honesta un rol más importante? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué día es el 8 de marzo? Día de la Mujer, ¿sí? ¿Están en LinkedIn la mayoría de ustedes? ¿Sí? Hagan este ejercicio, 8 de marzo del 2023, ¿sí? Se ponen ahora en la agenda para no olvidarse, porque si no se van a olvidar, ver LinkedIn y van a ver que el 99,9% de las empresas que están en LinkedIn van a poner feliz día, todos con la mujer, viva la mujer, que se cierre la brecha de género, no sé, todo felicidad, globitos, colores lilas, morados, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Al día siguiente vayan al 99,9% de las empresas y fíjense cuántas tienen mujeres presidentas o directoras generales, o en su junta directiva, o que hayan fundado la compañía y que sigan ahí, o que tengan igualdad de posibilidades, no que nadie les regale nada, igualdad de posibilidades, y otros tantos etcétera. Porque hablar es muy fácil. ¿Qué es lo difícil? Hacer y ser coherente entre lo que digo que soy y lo que soy, ¿no? Para mí, estos tótems posmodernos realmente están marcando una nueva tendencia y una revolución que para mí solo ha comenzado. ¿Y qué tienen que hacer para resistir el paso del tiempo y ser exitosos de cara al futuro? Son una serie de cuestiones que ya fui enumerando a lo largo de la presentación, pero sobre las cuales quiero incidir.
Primero, para mí es tiempo de personas valientes. Para mí es tiempo de personas valientes. No puedo concebir una realidad como la que nos toca vivir sin la valentía necesaria para transformar las cosas. La distancia entre lo que tu marca es hoy y lo que quieres ser mañana no es lo que dices, es lo que haces. Entonces, valentía para hacer, por un lado. El segundo punto importante es en los activos que ustedes gestionan, cuidan, protegen, miman, dirigen, etcétera, 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 hay muchas personas, hay muchas historias. No es solamente el consumo de la luz, el LED, el tratamiento de las aguas, los paneles solares y todo eso, que también. Pero ¿cómo podemos dar vida a las historias de las personas? ¿Cómo podemos amplificar lo que pasa aquí dentro para humanizar también los edificios? ¿Tienen alma los edificios para ustedes? Para algunos sí. Norman Foster dice que tienen alma. El tercer punto es, hay que mantenerse con mucho foco. Es cierto que nuestro umbral de atención está más bajo que nunca, no llega a los 6 segundos. Estamos todos haciendo multitasking, lo cual quienes hacemos un montón de cosas a la vez, ¿cuántas cosas hacemos a la vez? Es muy difícil mantenerse en foco, pero hay que mantener el foco. Hay un proverbio que dice que el cazador, que en medio de la tormenta de nieve entra al bosque a cazar conejos para cenar, ve que hay 2 conejos y empieza a perseguirlos a los 2. Y cuando sale del bosque, ¿con cuántos conejos sale? Con ninguno. Estamos persiguiendo muchos conejos. Y hay que ir conejo a la vez, rápido, con agilidad, obviamente, pero sin perder el foco. Y después también hay una pregunta muy obvia, porque muchas marcas me dicen, yo soy única, ¿sí? Como todas las demás. ¿Qué es lo que tú haces que solamente tú haces? ¿O qué es lo que tú tienes que solamente tú tienes? ¿Qué es lo que realmente te hace inigualable o inimitable? Para mí una gran marca no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. ¿Qué estás haciendo de manera inimitable? Y de alguna manera también en esta instancia en la que estamos aspirando a que nos vean, a que nos escuchen, a que nos presten atención, más allá de que esté B2B, B2C, B2B2C, etcétera, etcétera, tengo que establecer lazos de confianza profundos. Tengo que darle una vuelta importante al contenido que comparto, ya sea en LinkedIn o en las redes o en los medios en los que elijo estar. Tengo que buscar consistencia en mis mensajes. Hace un tiempo eso no era tan importante, hoy es súper clave. La coherencia entre lo que mi marca piensa, dice, siente y hace. Y después la constancia. A veces cuando nos encontramos en foros tan maravillosos como estos, salimos con el subidón de querer hacer cosas. ¿Sí? Mañana es viernes, el fin de semana, hay puente, no sé qué, y el miércoles ya nos olvidamos. Exagero con fines didácticos, no digo que sea el caso, ¿eh? O quizás sí. Yo creo que estamos viviendo un mundo increíblemente apasionante. Es cierto que es incierto, que es súper complejo, pero nunca tuvimos tantas herramientas a nuestro alcance, nunca tuvimos tanta información a nuestro alcance, nunca tuvimos tantas posibilidades a nuestro alcance. Yo creo que realmente podemos poner el foco en los problemas o poner el foco en las posibilidades. Poner el foco en las amenazas o poner el foco en las oportunidades. Y yo creo que eso va mucho en la mentalidad de cada compañía. Hay compañías que no te digo que trabajan como si no pasase nada, pero no se frenan por lo que pasa, sino que tratan de trascenderlo. Y las posibilidades al final tienen que ver con esa oportunidad de aprender de las lecciones del pasado. El mismo Churchill, ¿sí? El famoso Sir Winston Churchill, dijo que la persona pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Y la persona optimista que ve una oportunidad en cada calamidad. Si lo que vivimos es una calamidad, guerra de invasión de Ucrania, COVID, nuevas variantes del COVID, siempre podemos estar criticando y llorando, pero el valor de una marca ya no se determina por cómo se cae, sino por cómo se levanta después de una crisis. ¿Ustedes creen que están listos, preparados y motivados para el año 2023?
sin ignorar todo lo que pasa, pero para seguir construyendo un valor trascendente para las personas, para los clientes y para la sociedad? Ahí ustedes dicen, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿No están preparados? ¿Están preparados? Bueno, más o menos. Entonces, para cerrar, la marca nunca es gasto y siempre es inversión. Es el único activo de todas las empresas que conforme pasan los años se aprecia, siempre que esté bien tratado y bien gestionado. Punto número 2. La competencia por el talento va a ser cada vez más complicada, con lo cual invertir en las personas, invertir en el talento, siempre va a ser una buena inversión. Sí, hay gente que dice, pero ¿qué pasa si invierto en mi gente y se me va? ¿Sí? Y la contrapregunta es, ¿qué pasa si no invertís y se quedan? Queremos que las marcas se mojen más, se comprometan más y se movilizan más. Queremos que el propósito cada vez esté más orientado a la performance, al resultado, a la experiencia y, por supuesto, a la conveniencia. También es súper importante identificar la diferencia significativa que tiene tu marca respecto de las demás para poder poner en valor esa diferencia y para que los clientes la valoren, la aprecien y por eso te elijan. La retención que decía que no me gusta es una prioridad. Y también desarrollar una comprensión mucho más profunda de los contextos, porque el cambio ya no es económico, financiero y geopolítico. El cambio es emocional y cultural también. Y no hay que ignorar este cambio profundo. Para terminar, aumentar esa inversión en la marca, que al final es la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. ¿Y cómo podemos, en esta época de tanta digitalización y tanta automatización, recuperar los valores humanos que son los que más echamos de menos y valoramos cuando no los tuvimos cerca? Para reconectar con lo que verdaderamente nos define y nos hace ser quienes somos. Amar a los clientes para nosotros es clave y capital. Y para terminar, que se acabó el tiempo lamentablemente, les quiero pedir 2 favores. El primero es si se pueden poner todos de pie, por favor. Muchas gracias. Dejen los teléfonos, los bolsos, los abrigos, todo lo que tienen a la mano. ¿Sí? ¿Están preocupados? Veo caras de preocupación. No se preocupen, no es obligatorio hacerlo. Ustedes saben que una de las cosas interesantes que se han estudiado en los últimos 20 años es el impacto de los abrazos en la salud del ser humano. No, de verdad, esto es verdad, estos son datos. Usted puede entrar en Google y verlo. ¿Sí? Estudios de todo tipo. ¿Sí? Los abrazos nos ayudan a dormir mejor, bajan la tensión arterial, nos ayudan a tener una vida familiar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, abrazarse es bueno para la salud. Lo que pocos estudios han demostrado es que darse 8 abrazos por día, el dato es muy importante, de al menos 6 segundos cada uno, hace que el cerebro segregue el triple de oxitocina que la normal. ¿Ustedes oyeron hablar de la oxitocina? ¿Sí? La oxitocina se la llama la molécula de la vida o la molécula del amor también, y está asociada principalmente a 2 atributos muy humanos, generosidad y confianza. ¿Ustedes creen que se puede desandar el futuro sin ser generosos y sin tener confianza? Imposible. ¿Se pueden hacer negocios sin generosidad y sin confianza? ¿Sí? ¿Podemos estar entre nosotros como comunidad sin ser generosos y tener confianza? No. Ok. Como la experiencia no se puede transmitir verbalmente, sino que se tiene que vivir sin obligación ninguna, quienes se animen, los invito a que se den 8 abrazos de 6 segundos mínimos cada uno, ¿sí? Por favor. Rompan el hielo, anímense, van a ver cómo empieza a fluir la oxitocina. Es grande. Gracias. No, genial. Muchas gracias. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. Me ha encantado ¿Sí? muchísimo. Sí. Gracias por confiar. Ay, me costó, pero... Sí. Pero aquí estamos. Muchísimas gracias. Vamos a terminar acá antes. Muchas gracias a ti. Puede subir, el que quiere, yo no muerdo.
2. Con este 2. Gracias, maestro. Ha estado genial. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Por venir. Muchas gracias. Da gusto cuando te liamos para algo tan, ¿sabes?, tan inspirador. Qué guay. Esa Muchas es la gracias. palabra, inspirador. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a terminar. Hola. Hola. Mira qué lindo abrazo acá. Para terminar y para despedirme. Es lo que tiene la oxitocina. Es lo que tiene la oxitocina. Ya me echaron. Chao, hasta luego. Bueno, para los que escuchen, abrazar, como dije, es bueno para la salud. Tiene un montón de cosas positivas, pero ahora que está por llegar el final y me voy en unos segundos, me gustaría pedirles el último favor, ¿sí? Quiero que sepan que detrás de este evento hay unas mujeres extraordinarias que han hecho y están haciendo un trabajo extraordinario y de verdad que lo sienten con ese corazón, con esa pasión y con esa ilusión con que verdaderamente inspiran a quienes conocemos a las personas detrás de una marca. Así que les pediría un enorme abrazo y voy a decir un enorme aplauso para todas estas increíbles mujeres por un trabajo espectacular. Muchísimas gracias. Y por mi parte, perdonen al inicio ahí el titubeo, empecé con otro slide y me desorienté, así que perdonen, disculpen ese comienzo, si tengo que venir otro día vengo también. El presente es complejo y el futuro dependerá de lo que decidimos hacer o no hacer hoy. Para mí, en mi humilde opinión, lo mejor está por venir. Muchas gracias y muy buenos días.